Para mí Satic es un articulador muy importante entre la comunidad, entre nosotros aquí en la zona de montaña y la ciudad. Yo pienso que es el mejor articulador que tenemos nosotros con los organismos de socorro, bomberos, defensa civil, policía nacional, ustedes mismos como gestión del riesgo. Eso es Satic. Y como yo decía en una reunión pasada, las emergencias no tienen un territorio, una avalancha o un río se crece y no solo pasa por una vereda, un corregimiento, sino que sigue derecho y puede afectar otros corregimientos. Entonces, unión. Las guacharacas también opinan, ¿no? Claro que sí. Les damos la bienvenida a este segundo capítulo de Escucha el Riesgo. Hoy nos vinimos a esa zona rural de Cali, que para muchos no hace parte de Cali, pero que está llena de tesoros, cosas maravillosas y fascinantes, como el tesoro de la casa de Don Dionisio. Estamos aquí para rendir un homenaje a nuestros grupos Satic. Estamos aquí para escuchar cómo esos sensores humanos se hicieron parte, cuál es el propósito, cuál es esa vocación, de qué manera trabajan con su comunidad. En este segundo episodio de Escucha el Riesgo, hablaremos de los sensores humanos. Bienvenido, don Dionisio. Cuéntenos un poco de usted. Gracias, Nicolás. Muy buen día. Bienvenidos a ustedes aquí, Grupo Satic, a Felidia, zona rural. Y como usted bien dice, la montaña también es Cali. Entonces, es una cuestión muy de aquí, el territorio. Y sí, muy bien, gracias a Dios. Eso es bien importante. ¿Por qué terminó usted viviendo en la montaña, don Dionisio? Terminamos viviendo en la montaña, inclusive antes de la pandemia. Teníamos una propiedad arriba, cerca del batallón de alta montaña. Y por cuestión de clima, el frío nos afectó mucho, entonces decidimos bajar y llegamos hasta acá. Y ya uno se queda aquí amarrado por la naturaleza. ¿Quién es don Dionisio? ¿Y qué le puede contar a esos caleños sobre Felidia? Don Dionisio es un ciudadano a pie, como digo yo siempre. Y me gusta ponerme en los zapatos de los demás, ha sido como una constante en mi vida. Y estoy aquí en Felidia, no sé, algunos me dicen que el líder, yo a veces no, trato como no, que no usen esa palabra porque es cierta roncha en algunas partes, pero no. Soy una persona que está abierta a la comunidad, hablo mucho con la gente, eso sí, creo que por eso me tienen ustedes acá. Entonces, aquí estoy. ¿Qué lo motivó a decidir ingresar a los grupos Satic, don Dionisio? A mí me llamó un amigo de la misma corriente, somos del mismo tipo de sangre, el sangre de comunidad, servidor, y sabiendo mi espíritu me convidó a ser parte de Satic y gracias a Dios hemos hecho un muy buen equipo. Ahí cuando usted habla de sangre de comunidad, creo que eso es bien importante y quisiera como que desarrolláramos un poco eso, porque para mí las cosas más sorprendentes es ver cómo ciudadanos donan su tiempo, donan su espacio con su familia, donan su espacio laboral precisamente para dedicarse a la comunidad. ¿Siempre ha sido así o fue algo que encontró ahorita? ¿Siempre ha estado dedicado a la comunidad? No, siempre ha sido así, y no solo en la parte comunitaria, o sea, en la parte civil, sino en la parte espiritual. Desde la ciudad de Cali tenía cierta responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, más bien compromiso con la fe y colaboraba en la parroquia en la cual me encontraba. Y en la parte que tú hablas del tiempo, y no porque uno esté pensionado tampoco porque uno le saca mucho tiempo a la parte laboral, porque ya llega un momento en donde uno le merma a la velocidad a eso, aunque nunca ha sido a altas velocidades, pero sobre todo el tiempo de la familia. A veces es complicado sacarle el tiempo a la familia para este tipo de actividades. ¿Cómo concilia eso usted? Que usted esté compartiendo con su esposa, con su familia y le toque salir a atender un reporte, a contactarse con la central. Ya hablamos un poquito de qué es eso, pero ¿cómo concilia usted eso? Ella también por la parte del espacio y del tiempo se ha hecho como parte del equipo, entonces me acompaña mucho este tipo de actividades y me colabora en ese sentido. Entonces yo no la aíslo y es como clave, lo he hablado mucho con gente que maneja el tiempo de comunidades, es integrar la familia a este tipo de procesos. Yo sí quiero agradecerle a doña Yolanda aquí en este espacio por prestárnoslo a usted, por permitir que usted le pueda servir a la ciudad y por recibirnos en su hogar. Es una excelente anfitriona. Ahorita sí entremos un poco en materia, Dionisio, y para usted, ¿qué es Satic?
Para mí SATIC es un articulador muy importante entre la comunidad. Yo digo que entre nosotros aquí en la zona de montaña y la ciudad. Yo pienso que es el mejor articulador que tenemos nosotros con los organismos de socorro, bomberos, defensa civil, policía nacional, ustedes mismos como gestión del riesgo. Eso es SATIC. Ahí es muy importante cuando usted habla entre la montaña y la ciudad. Los habitantes de la zona rural muchas veces hablan de que esto también es Cali. ¿Cómo ha sido esa relación con la Secretaría de Gestión del Riesgo para ustedes entender puentes entre lo urbano y lo rural y de esa manera cerrar un poco esas brechas que existen entre la montaña y Cali y además pues lo bonita que es la montaña? Sí, Nicolás ha dicho al final una parte cerrar las brechas y eso se ha ido haciendo poco a poco, porque un poco la distancia, y no es la distancia en los 18, los 16 kilómetros que podamos tener, sino la brecha en la parte institucional, se ha ido cerrando de a poco, y con este tipo de equipos, grupos como nosotros acá en Felidia y en los demás corregimientos y en las comunas, se ha ido cerrando esa brecha. A nosotros nos ha servido mucho, hemos tenido experiencias muy reconfortantes y damos testimonio de eso nosotros como Grupo SATIC aquí en Felidia. Cuéntenos algunas de esas experiencias. A ver, tenemos una muy, ¿cómo se dice? Pan caliente, pero se la dejo de última, la que tuvimos cuando yo iba molestando mucho el presidente de una Junta de Acción Comunal allá arriba, de la vereda La Soledad y el Diamante. Como Junta de Acción Comunal hicimos el trámite y pues yo pues, siendo de SATIC, con gestión del riesgo por un problema que tenemos en la vía, de manera un poco, más bien desordenada un poco. Se ha ido construyendo, se han ido vendiendo terrenos. Eso nos ha afectado la montaña. Y gestión de riesgo nos tomó nota, vino, hizo visita, hizo un diagnóstico sobre la situación, las posibles consecuencias de seguir en ese desorden irresponsable de construir en ese sector. Y con base en ese informe, la Oficina de Infraestructura también vino e hizo su respectivo visita y se decretó, inclusive por emergencia manifiesta, nos tiene programado hacer un muro ahí. Pero esa atención la tuvimos inmediata con ustedes prácticamente, por decirlo de alguna manera. Y recientemente, ahora el jueves, que tuvimos un fuerte aguacero, una vecina se le desbarrancó gran parte del terreno, las columnas le quedaron al aire de la casa. Ella, un vecino, amigo mío también de acá de la comunidad, subió al grupo de vecinos de Felidia las imágenes de esa calamidad, de esa familia, y por medio de él yo le pedí el contacto a la señora, hablé con ella y conectamos directamente con la central para que atendieran esa emergencia. Ya fueron atendidos según tengo información, inclusive esta mañana hablé con ella, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa relación con los vecinos cuando uno es líder SATIC? Las guacharacas también opinan, ¿no? Claro que sí. Bueno, esa parte, inclusive en una reunión pasada que tuvimos, diagnosticamos nosotros mismos que los vecinos tienen un poco de desconocimiento del grupo SATIC, a pesar de que lo hemos hecho saber, ha sido un poco distante y es parte de la programación que tenemos de empezar a ejecutar en este periodo, este año 2026, que es hacernos más visibles con las comunidades para que sepan que hay un procedimiento. Ahí me da pie usted a un tema, y es que parte de los propósitos de este podcast, Escucha el Riesgo, es precisamente abrir esos espacios para hablarle a la comunidad de otra forma. Entonces sería chévere, don Dionisio, que usted nos cuente qué espera hacer el Grupo SATIC de Felidia durante el 2026. De hecho, con una de las grandes líderes que tenemos, Adriana, nos ha estado organizando esta semana, ya organizó un grupo de solo nosotros como parte de SATIC Felidia, inclusive gente que no es de la nómina de SATIC, por decirlo de alguna manera, pero son voluntarios, vecinos que viven en diferentes partes del territorio. Entonces ellos hacen parte de SATIC. Tenemos 3 señoras que no son de acá de Felidia, hay una de Leonera, no me acuerdo de dónde más, me dijo Adriana, que quieren hacer parte del grupo SATIC. Y como yo decía en una reunión pasada, las emergencias no tienen un territorio, que es que pasamos solo por una avalancha o un río, se crece y no solo pasa por una vereda, un corregimiento, sino que sigue derecho y puede afectar otros corregimientos. Entonces, unión. Al escuchar a las guacharacas opinar, a mí me viene a la mente un tema que es bien importante, y es que hemos hablado mucho de emergencias, pero los grupos SATIC tienen un componente principal de prevención. ¿Cómo es ese rol de ustedes
preservando la biodiversidad. Recordemos que Cali es capital de la biodiversidad y en ese sentido nuestra zona rural es el pilar de eso. Las guacharacas, las aves, las matas, las plantas, todo lo que hemos encontrado aquí en Felidia. ¿Cómo hacen ustedes para preservar eso desde el rol SATIC? Desde el rol SATIC, yo le reitero con Adriana, la posición de su vivienda es privilegiada en cuanto a observar casi todo el territorio. Entonces estamos muy pendientes por lo general de las quemas. Inclusive a veces se siente la tala de algunos árboles. Es complicado ese manejo. Nosotros como SATIC no tenemos como influencia en ese tipo de manejo o de cuidados. Simplemente es parte del diagnóstico que hemos hecho de impactar un poco más en la comunidad para que tengamos más cuidado con la naturaleza. Nosotros somos conscientes que vivimos acá en un paraíso, pero algunos individuos no tienen en cuenta eso, entonces talan, queman y pues inclusive atentan contra las mismas especies de la fauna. Aquí, don Dionisio, quiero también abrir la puerta para hablar de otro tema que yo sé que para ustedes es prioridad y para nosotros también es: ¿qué vamos a hacer para pasar la batuta, para seguir construyendo este legado con los jóvenes, con los niños, no solo del corregimiento, sino también de todo el distrito de Santiago de Cali? Me has tocado un tema muy importante. Esta semana vi una reunión en donde veía que había mucho adulto mayor. Y yo digo, ¿y dónde están los jóvenes? Y no todos se van para Estados Unidos o para Europa. Hay mucho joven que se queda acá. Yo tengo, ejemplo, un joven acá del colegio. Alguna vez subimos como SATIC, inclusive con la emisora del Batallón de Alta Montaña, tuvimos un espacio donde el primer programa que tuvimos, el primer tema fue SATIC en la emisora del Batallón, y ese día hicimos promulgación de SATIC, y de ese grupo, de ese programa sacamos un joven de acá del territorio que tiene una compañía en donde él se encarga de recolectar todas las frutas, todas las verduras, que no tantas frutas, pero sí las verduras, y agrupa a los campesinos para vender, y él es proveedor de grandes superficies en la ciudad de Cali. Esos líderes son los que necesitamos acá, como a William, lo necesitamos acá de ejemplo. Y eso es lo que queremos hacer, que nosotros salgamos de este rol y empecemos a vincular jóvenes en todos los espacios, porque no es solo en SATIC, inclusive en la Junta de Acción Comunal y la JAD. Así es, pero cuéntenos un poco de esa experiencia en la emisora del Batallón de Alta Montaña. ¿Cómo les fue siendo periodistas por un gran tiempo? Fue una experiencia muy bonita, muy buena. Por esas cosas de la vida hubo una situación con un batallón en una ciudad del país, y hubo que cancelar porque yo inclusive estuvimos al aire a la secretaria de Salud hace 2 años, interviniendo en el espacio. Fueron funcionarios de diferentes dependencias de la alcaldía, subimos al batallón. Teníamos esa posibilidad, pero hubo algo de seguridad en un batallón con una emisora, entonces nos tocó cortar el programa, pero fue muy gratificante, fue muy bueno. Tuvimos muy buena recepción de la gente, buenos comentarios, y desafortunadamente pues se acabó porque en realidad tocamos temas muy de comunidad. Entonces, Dionisio, el líder comunal, periodista de la emisora de El Batallón, el cuidador de la biodiversidad y sensor humano del grupo SATIC, ¿qué mensaje le da a los caleños? Nicolás, la verdad que yo le doy ese mensaje no solo a los caleños, sino a los vallecaucanos. Cuando suban acá a la montaña, tengan en cuenta que suben a un parque nacional natural, eso es una reserva forestal. Tú lo decías ahora, tenemos biodiversidad, somos ricos en una biodiversidad, aves, fauna. Por favor, suban su basura y vuelvan y la bajan. No la tiren en el camino, no nos tiren botellas, no nos tiren chuspas. Cuiden lo que suban y vean acá, porque después no van a tener cómo volverlo a ver. Cuidemos el territorio, y no solo acá en la montaña en Felidia, sino Pance, a todas partes donde vayamos. Cuidemos, porque no tenemos sino un solo planeta. La importancia de ese parque nacional, don Dionisio, nos la recuerda a usted, y queremos recordarle a todas las personas que están escuchando este podcast que Cali es una de las ciudades capitales que rica en biodiversidad. Tiene el Parque Nacional Farallones, que bordea 4 o 5 corregimientos, sí. Pance, Pichindé, Andes, Leonera, Felidia y Saladito. 6 corregimientos que se encargan de proveernos de agua, oxígeno y todo este equilibrio biológico que proviene de esta zona rural, para que de esta manera cuidemos, seamos conscientes de lo que tenemos como caleños y caleñas,
preservemos, escuchemos a personas como Dionisio y hacemos una invitación general a todos los caleños y caleñas a que se sumen a su grupo SATIC, pregunten cuál es el SATIC del barrio. Tenemos más de 37 grupos SATIC en todo el territorio, urbano, rural, proveemos capacitaciones, tenemos un componente tecnológico de monitoreo que lo estamos reforzando año tras año. De esta manera, en uno de los tesoros de Cali, que es la casa de Dionisio, damos por terminada este segundo episodio de Escucha el Riesgo. Don Dionisio, muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a usted, Nicolás, a todo el sistema de gestión del riesgo. Y por acá bienvenidos sean siempre. Nos vemos en el tercer episodio de Escucha el Riesgo.